Vamos a orar y vamos a darle paso a la palabra del Señor en esta mañana. Amado Rey y Señor de señores, solo tú puedes hablar a tu iglesia. Solo tú puedes cambiar corazones, solo tú puedes dar vida a los muertos, solo tú puedes mostrar y abrir velos a nuestros ojos a tu palabra. No se trata de hombres, Señor. Eres tú quien gobierna, quien reina, quien eres soberano. Y rogamos, Señor, en esta mañana que seas tú hablando y bendiciendo a tu pueblo y trayendo vida a los muertos y esperanza, aún más esperanza a los vivos. Gracias por la carta a los Efesios, gracias por la bendición tan grande que es esta carta para el pueblo tuyo, Señor. Y, Señor, yo ruego que tu bendición sea mucho más grande de la que me has dado para tu pueblo en esta iglesia, mi familia, y que tu Santo Espíritu sea con quien habla y con quien escucha, Señor, porque necesitamos crecer más y depender más de Cristo. Señor, gracias por acercar un año más a nuestros hermanos Diego y Héctor. Gracias por el honor y el enorme privilegio de llamarles hermanos en Cristo. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús le veremos no solamente aquí, sino en la eternidad. Y bendícelos en esta mañana, guárdalos, susténtalos y prospéralos en toda buena obra, Señor. Hazlo un mejor abuelo, un mejor padre, un mejor hermano, un mejor esposo. Para Jean Paul, en el caso de Diego, Señor, y para Carolina, bendícelo y levanta un siervo más diligente para tu obra, lo que ya es. Señor, gracias. Te rogamos por aquellos hermanos que no están, que nos ven por internet. Y por favor, háblanos y bendice a tu iglesia en esta mañana, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a volver a la carta a los Efesios. Más adelante volveremos otra vez con otra corta serie sobre el Día del Señor. Pero vamos a meditar en los Efesios algo muy, muy importante. Hoy quiero mostrarles, si Dios permite, si el Señor se apiada de nosotros, mostrarles el valor de la iglesia a los ojos de Dios y el terrible concepto que ustedes y yo podemos tener de la iglesia lejos de las Escrituras. En el sermón anterior de Efesios hablamos del aislamiento, de la soledad en que está viviendo la comunión o la sociedad en este día. Por ejemplo, hay frases que se han hecho muy comunes y esto lo saco de artículos que leí. Dice, solo tú puedes conseguir la felicidad, no necesito a nadie para estar bien, tú debes mirar por ti solo porque nadie más se va a ocupar de tus cosas, solo tú puedes lograr la felicidad plena. Mis hermanos, decía este artículo, nadie es una isla, a nadie le gusta sufrir solo por las noches, a nadie le gusta estar solo si puede evitarlo, a nadie le gusta, a todo el mundo le gusta recibir un abrazo cuando sufre, una palabra de aliento cuando cae, una palabra tranquilizadora cuando cree que todo se va a derrumbar. A nadie le gusta estar solo, la verdad. Que el mundo esté estimulando la independencia y la autonomía no quiere decir que eso sea la realidad para la gente y para el pueblo de Dios. Otro artículo decía lo siguiente, en Estados Unidos hacen muchas estadísticas, e hicieron estadísticas de la soledad, o sea, de la realidad de la soledad del pueblo estadounidense. Y arrojó unas cifras preocupantes según el artículo. Dice, en los últimos 30 años, el sentimiento de soledad pasó del 20% al 40%, o sea, el 40% de los americanos se siente solo. Como ustedes saben, vivimos en una economía o en una sociedad donde el estímulo a salir individualmente por encima de los demás es muy fuerte. Déjenme contarle cosas y ustedes me dicen si es cierto o no, de cuánto ha afectado a la sociedad. Y ahorita vamos a ver a la iglesia, el aislamiento. ¿Quiénes son las personas más solas del mundo hoy día? Si no son aquellos que tienen más de 65, 70 años y que los meten en un ancianato. ¿Sí o no? Totalmente indiferentes, totalmente alejados, porque hoy día una persona de esa edad es un estorbo, es una incomodidad, y ya ni los familiares se acuerdan de ellos. Los vecinos, como veíamos, cada vez se hablan menos y solamente suena el citófono cuando le dicen bájale volumen, súbale volumen, mire que no haga esto. Hoy decía el artículo, bienvenidos, el artículo decía que hoy es el día cuando los niños se sienten más solos en toda la historia. Entonces hoy vivimos en un mundo
donde se establece la independencia, la soledad, la autonomía, y eso está haciendo muchísimo daño hoy día. Hoy se exalta más la superioridad de cada persona y no el colectivo o el corporativo. Ahora, eso es la sociedad. Quiero mostrarles cómo se ha metido la independencia o el individualismo a la iglesia. ¿Están listos? Porque si algunas cosas de estas los afectan, dele gracias a Dios. Primero, pastor, yo quiero estar en esta iglesia, pero la verdad yo no quiero que nadie se meta en mi vida y nadie me diga qué tengo que hacer. O sea, yo estoy muy bien como estoy, no quiero que nadie me diga qué hacer, que nadie se meta en mi vida. Pero hermanos, el que te digan qué hacer y que se metan en tu vida es ser iglesia. El estar así de independiente ya deja de ser iglesia y vamos a ver por qué. Otras personas pueden decir, mire, yo he tenido la experiencia de que quiero servir y uno le da la mano a la gente, gracias hijo, y la gente se toma el codo. Entonces yo he tenido tan malas experiencias que yo prefiero estar un poco más aisladito. O otras personas pueden decir, mire, yo me comprometí, estuve juicioso en la iglesia, estuve sirviendo en la iglesia, pero la gente me desilusionó tanto que yo prefiero estar aquí como tranquilo que nadie se meta. ¿Sí? Hablamos ahorita predicando en Jamundí no son más de 25 personas y no se conocen entre ellos. Ahora mucho menos acá, ¿sí? Y como a veces uno dice como broma, sí, el hermano que se hace allá al lado del ventilador, que tiene gafas y se peina de este lado, pero no sabemos el nombre. O sea, es una persona, yo sé que da risa, pero al final espero que dé vergüenza, porque eso no es lo que es ser iglesia. Mis hermanos, el anonimato en la iglesia para muchos se ha vuelto una virtud. El anonimato es algo como tan increíble, qué bueno que yo voy allá, pero nadie se mete en mi vida. Pero la verdad es que el anonimato a los ojos de Dios y como creyentes va a terminar siendo muy doloroso y terrible. Entonces, un autor dice, Pastor Luis Soto, el pecado siempre quiere privacidad. Mientras más privado el pecado, más poderoso va a ser. Entonces quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que el aislamiento, el individualismo ha infectado la congregación? ¿Ha hecho daño el individualismo a la iglesia de hoy? Sí. Quiero decirles algo. Vivir de esa forma es un terrible pecado. Y la idea es que el Señor nos pueda mostrar en este día. Vayan por favor en sus Biblias, Efesios 4, si son tan amables. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y vamos a ver la forma como Dios diseñó la iglesia para crecer. Amados, Efesios 4, 11. ¿Están ahí? Dice el Señor, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, madurar ¿a quién? A los santos, hermanos, a los que están aquí sentados, para la obra del ministerio, para la edificación de ¿qué? Del cuerpo de Cristo, que es ¿qué? Su iglesia. O sea, Dios diseñó y estableció pastores y maestros para edificar a su iglesia, para que todos crezcamos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué? Crezcamos, otra vez hablando corporativamente, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16. De quien todo el cuerpo, toda la iglesia en Cali, bien concertada y unida entre sí por todas las coyunturas que se ayudan de qué forma mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mis hermanos, lo que voy a decir va a sonar un poco raro, pero según las escrituras, no hay forma de crecer a la estatura de Cristo lejos de la iglesia, y ustedes y yo nos necesitamos unos a otros para crecer. Eso dice la Biblia. O sea, es imposible que tú crezcas apartado de la iglesia. Y tal vez usted dirá, no, yo puedo edificar. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran, pero no es el diseño de Dios. El diseño de Dios, según la palabra, para que usted y yo crezcamos, es unidos mutuamente. Es decir, los dones de ustedes me edifican a mí, los dones míos los necesitan ustedes para crecer. Entonces, no fuimos, escuchen, no fuimos salvos
para una vida independiente, una vida de solitario, una vida del llanero solitario. No, la vida del llanero solitario es una vida de pecado. Esa no es la vida que Dios nos llamó a tener en Cristo Jesús. Entonces, es cierto que Dios nos llamó de una forma individual, pero la Biblia dice que Dios añadió soberanamente a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, que tu salvación es increíblemente real, no solamente porque fuiste salvo, sino porque eso se manifiesta amando a los hermanos en esta congregación. La Biblia dice amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, honrarnos los unos a los otros, alentarnos los unos a los otros. Y podemos leer tantas veces esto. Mis hermanos, si ustedes tienen oportunidad y de verdad no tienen una actividad muy demandante saliendo de acá, quédense en un ratico al terminar el servicio. Un rato. Den la oportunidad de conocerse un rato, de conocerse con alguien, de saludarse con alguien. Y al final espero darles suficiente motivación para hacerlo. Pero la idea es que, hermanos, la iglesia es importante a los ojos de Dios. Tan serio soy. La iglesia es importante a los ojos de Dios. ¿Qué tan importante es? Ahora, la iglesia es muy importante a los ojos de Dios porque es su cuerpo de Cristo, es por quien pagó un precio altísimo. La pregunta para nosotros es igualmente preciosa la iglesia como la ve Dios? Es decir, ¿tenemos ese mismo valor? Hermanos, porque la verdad es, estar en Cristo es igual a estar en la iglesia, y estar en la iglesia es igual a estar en Cristo. Estar en Cristo es que de verdad tú estás ayudando mutuamente a alguien a crecer en Cristo Jesús. Hermanos, no existe físicamente hablando, aquí hablando la iglesia perfecta. No hay. De verdad, yo creo que es más fácil que ustedes puedan ver todos los defectos que tiene su pastor, que tienen los ancianos, que tienen las paredes, que entra mucho viento, que el ventilador golpea, que el sol entra, que no hay aire acondicionado, que estas escaleras. Puede haber muchas cosas. Pero mis hermanos, ¿saben por qué la iglesia visible no es perfecta? Porque tú y yo estamos en ella. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, si ustedes dicen, no, pastor, ¿saben qué? Yo me voy a buscar una iglesia más increíble, no te vayas, la vas a dañar. Tú eres pecador. Donde quiera que vayas vas a hacer daño. O en Cristo edificas, pero también vas a llevar tu pecado. No podemos dejar una bolsa al lado de otro. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de hermanos salvos por gracia, redimidos por la obra perfecta de Cristo, en donde Cristo no solamente murió por nuestros pecados, sino también murió por todo aquello que nos dividía. Vamos a verlo también. Porque con la misma gracia que nos salvó, es la misma gracia que debemos dar para sostener la iglesia. Hermanos, se le acerca a Pedro y le dice al Señor, Señor, ahí está Alejandro, él enseñó hoy. Y alguien pregunta, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a Alejandro? ¿Hasta 7? Y entonces el Señor le contesta muy amablemente, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso significa que tú estás llamado a perdonar en Cristo todas las veces que sea necesario. Y Dios te da la gracia para que eso sea una realidad en la vida de la iglesia. Entonces, mis hermanos, si hay algún hermano que ustedes no toleran, ¿tienen alguno así? ¿Alguno que les haga destemplar los dientes todavía? Algunos que si él va por acá, usted se va por acá. Sepan y entiendan que la gracia de Dios también nos la dio para poder perdonar y amar a los enemigos, si ese fuera el caso. O sea, piensen un segundo, ¿quiénes estamos aquí sentados? Un poco de pecadores redimidos con diferentes luchas, diferentes carácter, diferentes personalidades, unos más inteligentes, otros no tan inteligentes. Pero el Señor nos llama que somos familia en Cristo Jesús. Por favor, en Efesios 2. Verso 13. Efesios 2:13. Vamos a leer los versículos antes de iniciar en el contexto. Efesios 2:13 dice así: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo,
porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne ¿qué? Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, hablando de judíos y gentiles, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Y qué también hizo el Señor en la cruz? Matando en ella las enemistades entre judíos y gentiles, y las enemistades que se puedan levantar en la iglesia. Cristo murió por ellas, reconciliando un pueblo suyo. Verso 17. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Este fue los textos que estudiamos la última vez y nos corresponde hoy estudiar, si Dios permite, del 19 al 22. Pero yo quiero dividir esta historia en 4 noticias. ¿Están listos? Hay 4 noticias que el Señor le viene a traer a la iglesia de Betania Cali hoy. Primero, la primera noticia que nos va a decir es: ya no son más extranjeros ni advenedizos. Segundo, son conciudadanos de los cielos. Tercero, son familia de Dios. Y cuarto, ustedes ahora son el templo de Dios. Hermano, yo sé que no suena muy, pero déjenme ponerlo en esos términos que yo sí entiendo y ustedes van a entender en el desarrollo. Es como si a una mujer le dieran: mira, te ganaste un bono ilimitado. Puedes ir a los almacenes que están en tal centro comercial. O sea, la noticia se pone mejor. Le dice, no solamente en el almacén, sino todos los almacenes del local. ¡Wow! Ahora, no solo en los almacenes del local, sino todos los centros comerciales tienes un cupo ilimitado. Lo que les voy a contar es una noticia donde cada vez se hace más grande y más grande y más grande. ¿Y saben qué es lo primero que nos dice el Señor? Efesios 2:19, por favor, en sus ojos ahí. Así que ya no somos o no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios nos dice hoy aquí: mira, iglesia Betania en Cali, ya no eres un extranjero ni un advenedizo. Ahora, yo quiero que recuerden ustedes que en el tiempo anterior, los versos anteriores dicen que nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Estamos bien? Hermanos, ¿dónde Jesús dio la gran comisión? Cerca de aquí, muy lejos. O sea, para que ese mensaje llegue de allá, donde lo dieron, hasta acá, hay mucha sangre, mucha persecución. Y Dios dice: ya no sois extranjeros. Ya no son extranjeros, no son advenedizos. Es decir, no solamente estábamos muertos en delitos y pecados, cada uno de ustedes y yo, sino que estábamos lejos de ser algo relacionado con el pueblo de Israel. O sea, todas las promesas y pactos del Antiguo Testamento para el pueblo escogido de Dios no tenían nada que ver con nosotros hasta que llegamos a Cristo, ¿verdad? Pero la gran comisión fue dada muy lejos. El Señor vino y trajo el mensaje del Evangelio a gente que lo odiaba. O sea, ustedes y yo aborrecíamos al Señor y el Señor decidió amarnos. Pagó el precio. El Evangelio nos vistió de su perfecta justicia. Pero la primera noticia es esta: ya no son extranjeros. Imaginen por un segundo, solamente quiero poner una ilustración. Ustedes van a China, se bajan del aeropuerto y salen. Todo está en chino, no conocen a nadie. ¿Cómo se sienten? Extraños, desconocidos, en una diferente cultura, como que nada tiene que ver con ustedes. Y el Señor dice: espérate, ya no eres un desconocido, yo te conozco. Ya no eres un extraño, eres mi hijo adoptado. Ya no eres una persona como un paria. Ahora ya no eres un extranjero. Es increíble, mis hermanos, lo que el Señor nos está diciendo. Ya no eres un desconocido, ya no eres un perro según los ojos de judío, ya no eres un incircunciso, ya eres parte de la ciudadanía de Israel. Todas las promesas que le di a Abraham ahora son tuyas. ¿Ustedes creen eso? Somos linaje de Abraham. Todas las promesas son nuestras. Es decir, si me permiten,
Dios nos dio en su gracia una visa en la justicia de Cristo para ser parte de su ciudadanía. ¿Sí? Ya no pertenecemos a una cultura rara y no, somos del pueblo de Dios, ya no somos extranjeros. Pero hay otra porción que dice advenedizos. Han leído muchas veces esto, ¿no? Pero ¿qué es advenedizo? Dime, ¿ilegal? Muy bien, gracias. Pero vamos a verlo en otro término. Ese término que se emplea para calificar a la persona que no es nativa o natural. Pero cuando a alguien se le dice que es un advenedizo, es un término despectivo. Niños, los que están aquí, para que me entiendan, es cuando ustedes hacen una fiesta, su cumpleaños, y llega alguien que no invitaron. Entonces ustedes pueden decir, mira, llegó un advenedizo. Alguien que no invitaron y se metió colado. ¿Sí? Un colado. O en Wikipedia daban este ejemplo. Es como cuando un artista de cine o un actor de televisión se lanza a la política. Entonces los políticos dicen, ¿cómo alguien sin preparación, sin experiencia viene a la política aprovechándose, Es eso. O también, para hacerlo más vívido, es cuando una persona ha tenido un empleo regular, normalmente de un momento a otro se llena de dinero. Entonces le empiezan a decir que es un nuevo rico, ¿no? Y entonces, por más plata que tenga, lo siguen. Eso es ser un advenedizo. Los judíos, en el contexto que leyeron de Efesios, ¿cómo le decían a los gentiles? Incircuncisos. Ustedes no pertenecen acá. Ustedes váyanse lejos. Pero el Señor nos dice, mira, ya no son extranjeros y ustedes ya no están como en la vivienda. Están en el lugar adecuado, por gracia. Antes éramos rechazados y el Señor dice, ya no son extranjeros y ya no son personas rechazadas. Ahora son mi pueblo, son mis hijos. Esa es la primera noticia, no están. Pero la segunda noticia, ya no eres un extraño, dice el Señor, ya no eres un desconocido, ya no estás en el lugar equivocado, sino aparte de todo, eres conciudadano ¿de quién? De los santos. O sea, hay una ciudadanía que no pertenecía a nosotros, la ciudadanía de Israel. Ahora somos israelitas. Y por favor, yo no estoy hablando de una situación étnica, estoy hablando de una situación espiritual. Somos el pueblo escogido de Dios, somos el verdadero Israel de Dios. Eso lo dice la Biblia. Dice la palabra de Dios que somos linaje de Abraham. Hasta ahí no hay problema, pero la palabra griega de conciudadanos es una palabra muy interesante. En griego es sumpolitai. ¿Qué significa sumpolitai? Imagínense por un segundo que ustedes van a los Estados Unidos y van a hacerse ciudadanos. Como ciudadanos tienen que aprenderse un poco de normas, de reglas, de formas de convivencia. Tienen deberes y derechos. ¿Está bien? Entonces digamos que esta palabra sumpolitai en el griego no es solamente conciudadano como un compatriota, sino que la palabra puede traducir compañeros de trabajo. O sea, Dios nos ha hecho compañeros de trabajo de los santos. ¿Qué significa esto? O mejor, ¿qué no significa esto? Ser un conciudadano no es una persona que pertenece a una sociedad y se queda totalmente inactivo. O sea, sí que bueno, pertenezco a los Estados Unidos, pero no hago absolutamente nada. O sea, hacerte conciudadano o hacerte compañero de trabajo de alguien te implica unas responsabilidades, ¿sí? Entonces, una persona que diga que es conciudadano de los cielos o que pertenece a la iglesia del Señor y está completamente inactivo, es todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Nosotros hemos sido hechos conciudadanos o compañeros de trabajo por gracia. Es decir, se nos dotó para ser miembros los unos de los otros. Entonces, los dos errores es, tú no puedes decir que eres conciudadano si eres completamente inactivo y lo otro es que no puedes ser independiente. Porque dice que somos compañeros de trabajo los unos de los otros, de los santos. Entonces, si tú estás aquí sentado pensando que eres iglesia, pero que puedes vivir una vida independiente, hoy es un día de arrepentimiento. Porque no es la vida a la que Dios te llamó. Hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. ¿Saben qué es curioso? Y déjenme desahogarme un poco. Hay hermanos que no vienen 1 o 2 domingos, ¿sí? Pero nunca se involucran con nadie, no hablan con nadie, pero luego uno escucha que se van porque nadie lo llamó. ¿Sí? Es aquí donde se reúne un poco de pecadores redimidos con una necesidad de crecer. Miren, ayer hacía el devocional con mi hijo y les confesé mis pecados a mi familia. Le confesé a mi hijo que me estoy irritando mucho, me estoy volviendo muy de mal genio.
Y me dice mi hijo, papá, de verdad se le está anotando muchísimo. La carne le ganó mucha ventaja, papá. Ese pecado se está haciendo muy grande en usted. Y le dijo, sí, es verdad, y por eso estoy pidiendo ayuda para que oren por mí. Porque son mi familia, o sea, no solo ellos, ustedes. Somos familia. Yo necesito sus oraciones, sus exhortaciones, su ánimo para crecer en santidad. Yo no puedo crecer solo, porque lo que hace crecer solo es volverse un hipócrita, ¿no? Independiente, sufrir solo, estar solo. ¿Cuántos, amados, cuántos no levantaría la mano y con gozo decir, necesito que me ayuden a orar, porque mi hogar está difícil, porque mi hijo se me está saliendo de las manos, porque el trabajo es complicado? Pero no, vivimos como islas. Y hay donde una mujer le cuente lo que su marido está pasando por oración, porque luego hay un problema en la casa. ¿Usted para qué se pone a ventilar? No, cálmese, somos familia. Hermanos, la gracia que me salvó es la misma gracia que me unió a una familia. Vamos a verlo. Entonces, somos conciudadanos para trabajar juntos en pos de una santidad, como dice el texto. Entonces, alguien que no haga absolutamente nada, escuchen bien, que se siente y salga y nadie lo conoce, y la otra persona que tal vez esté en la iglesia y diga, no necesito a nadie, ambas cosas son pecado. Ambas cosas son terrible pecado. Si tú crees que tu vida es mucho mejor porque nadie se involucra contigo, todo lo que el Señor te está diciendo hoy, tú no eres parte de mi iglesia. Por más que estés aquí sentado, no eres parte de la iglesia de Cristo. Entonces, en algún lugar del camino, ¿han conocido a alguien así? Inactivo, independiente. Y le voy a decir qué caracteriza a alguien así. Le cuesta pedir ayuda. Le cuesta pedir ayuda. Y hermanos, si nosotros estamos aquí es para ayudarnos. Estamos aquí para ayudarnos. ¿Ustedes creen que me avergüenza contar lo que canté ayer con mi hijo? El Señor ya lo sabe. Y ustedes son mi familia. Yo no me quiero volver un hombre irritón. Además viene un bebé en camino. Yo no quiero que mi hijo me escuche en el vientre gritar a su papá y enojado a su papá. Yo no quiero eso. Así que mi hijo ya está orando por mí, ¿sí o no, hijo? Entonces, mis hermanos, no puedes ser parte de la familia de Dios e intencionalmente mantenerte lejos de la familia de Dios. Eso no es ser iglesia. O sea, para eso no nos salvó el Señor. Eres compañero de trabajo, compañero de santificación, compañero de todo lo que tú quieras para crecer a la estatura de Cristo. Ahora, esa es la segunda noticia. La tercera noticia, vamos a verla. Primero, ya no eres un extranjero y advenedizo, o sea, ya no eres un desparchado. Eres parte de la ciudadanía, pero ahora el Señor hace la ilustración más cercana y dice que ahora somos, ¿qué? ¿Pueden leerlo? Miembros de la familia de Dios. Hermanos, todos ustedes y yo tenemos un mismo y un solo Padre. O sea, el énfasis que hace el Señor es una relación más estrecha. Mira, no solo son parte de una nación. Ustedes han sido hechos parte de una, ¿qué? Familia. Ahora, mis hermanos, en esta familia, en esta increíble familia que tengo el placer de conocer a la gran mayoría, ¿ustedes creen que hay personas difíciles aquí? ¿Tú qué dice, Mauro? Yo sé que no conoces mucho todavía. Espera que conozcas más. ¿Hay personas difíciles? ¿Ustedes han escuchado alguna vez esa historia de un niño en la casa con sus hermanos que dice, me voy de la casa porque mi hermano me cogió el color y me robó el sacapuntas y me voy de la casa? No, pero en la iglesia sí. Por bobadas la gente se va, por necedades. Hermanos, si como familias naturales de sangre tenemos luchas, Juan, tú tienes 2 hermanos, yo me imagino las peleas. Yo tengo 3 hermanos, 2 hermanos. Pero si naturalmente se da, ¿no creen que vamos a tener luchas aquí? Es que el tener luchas es parte de la iglesia. Si ustedes van a ser parte de esta congregación y no van a creer que no van a tener luchas, entonces sí están como la vivienda en el lugar equivocado. Porque la gracia que me salvó es la misma gracia que me bendice para perdonar a mi hermano 70 veces 7. Esa es una manifestación de una vida llena de gracia. Dice un hombre, Mark Dever, lo siguiente. En el libro de Primera de Juan se escribió para ayudar a la gente a identificar la evidencia de la verdadera salvación en su vida. ¿Sabe cuál es uno de esos signos principales que nos dice que hemos de buscar? El genuino amor por los demás.
¿Quiere saber si su nueva vida como creyente es real? Dice el autor. Comprométase con un grupo local de pecadores salvados. Intente amarlo. No lo haga solamente durante 3 semanas, ni durante 6 meses. Hágalo durante años. Y creo que descubrirá, y otros también lo harán, si ama a Dios o no. La verdad se mostrará a sí misma. Hermanos, la iglesia local, este cuerpo que Dios estableció acá, es el lugar donde Dios afirma o desaprueba nuestro cristianismo, si es real o no. También es cierto que unirse a la iglesia no salva a nadie. Usted puede ser miembro de esta iglesia y no ser salvo. Lo único que salva a alguien es la sangre de Cristo, la obra expiatoria que Él hizo en la cruz. Pero esa salvación es genuina porque usted empieza a amar a sus hermanos. Esa es la manifestación real, como dice en Primera de Juan. Hermanos, ¿ustedes se consideran como familia aquí en esta iglesia? ¿De verdad no creen que la independencia nos ha hecho daño? ¿El individualismo? Dígame sí o no. Sí. Si Dios nos diera valentía y pudiéramos decir, necesito ayuda, necesito que oren, tengo hambre, tengo problemas, ayúdeme con mis hijos. Y quisiera, mire, usted tiene unos hijos tan increíbles, me gustaría ver cómo los está haciendo, enséñeme qué está haciendo usted con sus hijos, porque son muy diferentes a los míos. Podernos ayudar mutuamente. Entonces el Señor dice, ya no eres extranjero ni advenedizo, eres miembro de mi nación, eres miembro de mi familia. Y hay una cuarta noticia. Dice el Señor que ahora tú eres el templo de Dios donde mora Dios. ¿Ustedes les ha pasado que tienen una reunión en esta sede? Dice, ya voy para la iglesia, ¿o no? O nos vemos en la iglesia y le seguimos llamando a estas paredes iglesia. Y lo tenemos muy metido en la sangre, ¿no? Como buenos excatólicos. Pero este edificio no es la iglesia son ustedes que están aquí sentados. Este edificio no tiene nada que ver con la iglesia del Señor, que Dios nos permite tener un lugar donde congregarnos, pero es la iglesia congregada. Y cuando la iglesia sale, es la iglesia dispersa, pero seguimos siendo iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ahora, Efesios 2:20, por favor, vamos a mirar esa nueva construcción que Dios está haciendo y ya hizo en Cristo Jesús. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, el Señor empieza a hablar de algo completamente revolucionario para quienes los están escuchando, para nosotros no tanto. ¿Cuántos templos en la Biblia podemos ver que se construyeron donde se adoraba exclusivamente a Dios? 3 templos. El primero, ¿quién lo construyó? Salomón. El segundo, ¿quién lo construyó? Zorobabel, hizo algo modesto. Y el tercero lo reconstruyó y lo hizo más grande, Herodes el Grande. Pero ustedes recuerdan que en esa construcción veíamos en el último sermón de Efesios que había un muro que le decía a los gentiles, váyanse de aquí, que si ustedes pasan de aquí los matamos. Y era el único lugar donde se congregaba, el único lugar donde estaba la presencia de Dios, donde se manifestaba la gloria de Dios. Antes era en el tabernáculo, luego pasó al templo, pero ahora Dios nos dice, ya no necesitan un edificio, ustedes son mi templo. O sea, yo voy a morar en ustedes. Y lo primero que hace Dios en este nuevo templo que Él construyó y que está construyendo todavía es poner el fundamento, que es lo más precioso, lo más firme, lo que hace que una casa esté firme. ¿Cuál es ese fundamento? La palabra de Dios. Pero el fundamento de la casa, según leemos en Lucas 6, es Cristo, es la roca, ¿sí? Porque, hermanos, los apóstoles y profetas son absolutamente nada sin Cristo, porque sus dones vinieron de Cristo. Es decir, el fundamento es Cristo mismo. Hermanos, ¿qué piensan de un comentario así? Si tal pastor se va de la iglesia se acaba. Eso es
horriblemente, pero yo creo que a veces nosotros cometemos ese mismo error descansando en que la iglesia la edifica a los hombres. La iglesia la edifica a Cristo. Y Dios edifica su iglesia poniendo fundamento como fundamento ¿qué? Su palabra. Es decir, mis hermanos, aquí el fundamento no son 12 apóstoles y unos cuantos profetas, no. Lo que es fundamento para la iglesia es la enseñanza de los apóstoles y la enseñanza de los profetas. Y eso hace referencia a los profetas ¿a quién? A todo el Antiguo Testamento, y los apóstoles hacen referencia a todo el Nuevo Testamento. Ahora escuchen esto y por favor me pueden preguntar al final. Todo aquel que se autollame apóstol hoy día y profeta hoy día viene del mismo diablo. ¿Suena fuerte eso? Porque cualquiera que venga a corromper la congregación, la iglesia del Señor, autollamándose, va a traer un fundamento falso, dañino y pervertido. El Señor ya lo estableció. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil, redarguir, instruir, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Y lo que Dios ya nos dejó está completo acá. No necesitamos más. Entonces, una congregación se sostiene o se cae por su dependencia de la fidelidad de la palabra en el poder de Cristo Jesús. O sea, este púlpito tiene que ser fiel a la escritura y al evangelio. Entonces, lo que sostiene la palabra, lo que sostiene la iglesia es la palabra de Dios, es Cristo mismo. Pero hay una parte más importante en ese fundamento. ¿Cuál es? La piedra angular, que es Cristo Jesús. Ahora, hermanos, ¿ustedes saben que es una piedra angular? Hay algunos que son, bueno, tal vez Paul y Liliana saben qué es eso. Niños, otra vez para ustedes, niños, chiquitos. Imagínense en una U, pero al revés. ¿Cómo se llama? Un arco, ¿ok? ¿En dónde creen que va la piedra angular en el arco? En toda la mitad. O sea, es lo que sostiene la columna, ¿sí? O sea, es esta piedra que va acá, y dando un ejemplo de una piedra angular, lo que determina la estructura y lo que sostiene. Esa piedra angular en este ejercicio, ¿quién es? Cristo. Cristo. Es decir, la piedra angular en este nuevo templo es Cristo. Ahora déjenme hablarle en términos de albañilería, de albañil. De albañil. Un albañil diría esto. Dice, el concepto de piedra angular se deriva de la primera piedra en la construcción de una base. ¿Ok? Es importante ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que va a determinar su posición y toda la estructura. Esta piedra angular ayuda a mantener el edificio en orden y unido. Es más, si ustedes quieren ver una piedra angular en un edificio, normalmente es donde va enmarcado, donde dice a quién pertenece este edificio, ¿sí? Pero nuestra piedra angular es ¿quién? Es Cristo Jesús. Lo que Pablo tiene en mente, escuchen bien, lo que el apóstol Pablo nos quiere decir es que nuestro Señor Jesucristo es el que mantiene su iglesia unida y firme. O sea, no son los hombres. Nosotros estamos por encima, ya somos piedras vivas, pero quien mantiene esta iglesia unida y firme es Jesucristo mismo. Amén. Por favor, miren verso 21. Vamos a mirar esta verdad. Ya leímos Efesios 2:20, ahora el 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo que santo en el Señor. Hermanos, si ustedes se fijan bien en el contexto, ¿quién es ese en quién? La piedra angular. Esa piedra angular es ¿quién? Cristo. Entonces, podemos leer así: en Jesucristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, esto tiene que ver que si Dios empezó una obra en ustedes, la va a terminar. Ustedes están siendo iglesia porque Dios está con ustedes. Ustedes son parte y viven como iglesia porque Cristo es su fuente para vivir de esa forma. O sea, no se trata de que ustedes se paren aquí y digan, bueno, yo sí, no. Si están en Cristo ya somos iglesia y estamos viviendo como iglesia. Es decir, Cristo hace realidad el crecimiento y la unidad de la iglesia. Si tú eres de esas personas bien quisquillosas y bien, no sé cómo llamarlo, y que todos te quieren molesta y te quiere separar, tú deberías estar muy preocupado, porque nuestra fuente
para mantenernos unidos como iglesia y seguir creciendo en santidad es Cristo. No los hombres, no los ministerios, no los proyectos, no el edificio, no la escuela bíblica familiar. Es Cristo quien sostiene la iglesia y a cada piedra no es iglesia. Es decir, déjame redondear esto. Si tú amas la iglesia, si tú sirves en la iglesia, no es otra cosa que Cristo está morando en ti, para que la gloria sea solo de Él. O sea, eso no da motivo para decir, yo sí soy un buen miembro. No. Si no es por la gracia de Dios, tú eres un simple pámpano que depende de la vid. Y todo viene de Cristo Jesús, porque separado de Él, nada podemos hacer. Aun cuando dice que estamos creciendo en santidad, un templo santo, es la obra de Cristo en nosotros. Versículo 22. Otra vez vuelvo a utilizar la expresión, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién es ese en quien? La piedra angular es Cristo. Déjenme leer entonces. En Jesucristo vosotros también que sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, es decir, no solamente Dios mantiene unida y creciendo su iglesia, sino que Él hace que cada piedra que está en la iglesia se mantenga unida y firme. ¿Comprendieron eso? Es por la gracia de Dios que estamos aquí todavía. Es por la gracia de Dios que tú no has salido corriendo. Miren, en la carta de Pedro, como ustedes leyeron, dice que somos piedras vivas. O sea, Dios puso el fundamento, la palabra de Dios, Cristo es la roca y Él la mantiene firme, pero decidió construir un templo o un edificio nuevo, si me permite, con piedras vivas. Ahora, ¿quiénes son esas piedras vivas? ¿Sí? ¿Somos nosotros? Y si han visto que ustedes son unos bloques increíbles, bien cuadraditos, bien formados, y ustedes lo ponen ahí, eso crece de verdad, no tiene que hacerle ninguna modificación a ese ladrillo. Sí, cómo no. Somos piedras difíciles. Somos piedras bien difíciles. ¿Han visto un maestro que coge un ladrillo y cuando no le cuadra coge la espátula y pum, 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 pum? Ah, por pulirlo. O sea, nadie de ustedes ni yo van a ser puestos en ese templo sin ningún tipo. Además, no solamente eso. ¿Saben al lado de qué va el ladrillo? De otro ladrillo. Y todos ustedes y yo tenemos reácidos a estar junto a otras personas, pero bendito sea el Señor, que la gracia en Cristo Jesús es el cemento que nos une. O sea, no se trata de cuán personalidad. No. Cristo nos une. Piensen, hermanos, cuántos de ustedes eran enemigos antes o cuántos de ustedes odiaban todo lo que fuera Dios y Dios los trajo acá y les dice, miren a su familia, se las presento. Aquí están. Ah, qué bueno, Señor. Ahora tienes que trabajar con ellos juntos para seguir creciendo. Piensen por un segundo esto. Déjenme hacer este ejercicio medio necio. Pero imaginen que al final del servicio vamos a hacer parejas, ¿sí? Vamos a poner a hermanos a orar los unos por los otros, ¿sí? Entonces al final vamos a unirnos en parejas, tú vas a escoger te va a dar el nombre de un hermano para que lo llames una vez a la semana. ¿Qué estarían pensando? ¿Con quién me irá a tocar? No, y ahora este pastor y sus ideas locas. ¿Y a qué hora me va a poner allá? ¿Y yo con qué tiempo voy a llamar a ese hermano? Y ahora quién sabe qué cosa me irá a contar. Y no, yo cómo le voy a contar mis motivos de oración. No, pastor. Y al final las parejas terminan siendo el esposo y la esposa, o el hijo y la hija, muy cercanos. Les dije que era un ejemplo necio, pero somos miembros los unos de los otros, pero de verdad Dios está construyendo el templo. Miren, yo les digo algo, haciendo este sermón, yo me podía pensar que a veces, le contaba a las hermanas ayer, que a veces me duele cuando la gente no vuelve o se va, por la razón que sea. Pero tengo que recordar al final que es Cristo quien sostiene, cuida, protege y guarda a su iglesia, no es el pastor. Mi hermano, si fuera por mí, ni mi hijo estaría a salvo. Pero es por la gracia de Dios que somos iglesia. Yo quiero que ustedes se pongan en los zapatos de los hermanos de los Efesios. ¿Están listos a este pequeño viaje? El Señor
son el templo del Señor donde mora ahora Dios. ¿No me dejas hablar así? Está bien. Ok, de nuevo. Dios le dice a estos efesios, ustedes ahora son el templo de Dios. Entonces imagínense en la cabeza de esos hombres. Ustedes recuerdan en Efesios que tenían cerca uno de los templos que es las 7 maravillas del mundo antiguo, que es Diana de los Efesios. O sea, un templo majestuoso, increíble, gigante, donde todo el mundo iba a adorar. Y entonces los efesios dicen, y no solamente eso, cerquita de ellos, un poco más lejos, está el otro templo que todavía no ha sido destruido. La carta fue del año 62. El templo de Jerusalén fue destruido en el 70. Entonces Dios dice, el templo de los judíos, ¿cómo está? Vacío. El templo de Diana de los Efesios, pagano. Y ahora usted nos dice que yo soy ahora donde usted mora. ¿Usted les cabe eso en la cabeza? Que Dios te usa a ti y a mí como templo ahora donde manifiesta su gloria y su santa presencia. Que no necesitamos ir a ningún lugar. Hermanos, yo no sé si han experimentado lo que les voy a contar, pero si ustedes tienen la experiencia de viajar a otro lugar y encontrarse con un hermano, se encuentran con familia que los hospeda, que los cuida, que los protege, porque somos una sola familia en Cristo. Entonces, ¿se imaginan esos pobres efesios todos perseguidos, aislados? Y ¿no es este gran templo? No. Ustedes ahora en Cristo son un increíble, mejor templo que el de Diana de los Efesios, aún mayor que el templo de los judíos. Entonces, el Señor dice, ya no son extranjeros y peregrinos, qué bueno, ni advenedizos. No solamente tenemos una nación santa, somos una familia y Dios vino a morar en nosotros. ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Déjeme terminar con algunas aplicaciones. El Señor nos dice en Efesios que Él vino a derrumbar esas murallas que nos dividían, ¿verdad? ¿Por qué queremos levantarlas? O sea, ¿por qué queremos levantar murallas en donde este no me cae bien, con este no me entiendo? Es que este es todo quejumbroso. Hermano, de los apóstoles había Simón el Celote, que era como el guerrillero de la época, estaba el publicano, que era el mayor traidor de todos, Mateo. Entonces, miren cuán horrendo es en la iglesia levantar muros o divisiones que Cristo ya murió por ellas y nosotros queremos levantarlas. ¿Han visto lo que pasa en Estados Unidos ahora? ¿No han visto las noticias donde los blancos nacionalistas? Ayer una mujer morenita le hizo una entrevista a alguien del Ku Klux Klan, no sé si la han visto. Y este hombre le dice, para mí usted es una negra y usted tiene que morir, y va a morir quemada. Entonces ella le recordó que ese movimiento fue el que acabó con 6 millones de judíos. Dice, nosotros acabamos con 6 millones de judíos y podemos acabar con 11 millones de indocumentados aquí en Estados Unidos. Lárguese. Y tal vez eso suena como... Hay hermanos sufriendo. Hay una noticia que me dolió mucho esta mañana. Parece risible, pero no lo es. En Venezuela se están robando los animales del zoológico porque se los están comiendo. ¿Ustedes se imaginan el desespero? Somos familia en Cristo Jesús. Miren, nosotros no estamos teniendo ningún tipo de presiones externas, o por lo menos, pero amados, si ustedes ven las redes sociales despedazándote en cristianos porque levanta o baja las manos, o aquí mismo por cosas hasta teológicas pueden ser. Pero cuánta inmadurez entre nosotros ha hecho divisiones. Cuánta necedad, cuánta tontada. Yo necesito de sus oraciones. Les estoy diciendo en sus caras, necesito sus oraciones. No quiero volverme irritable. Yo no sé si será que estoy llegando a los 40, me estoy pasando. Si me está llegando la andropausia o como se llame. No sé. Tengo una esposa joven, tengo 2 hijos, uno más joven que otro. Pero ustedes son mi familia. Por la gracia de Dios. Si ustedes están aquí sentados todavía contentos, porque parece una virtud ser, ¿cómo se llama?
anónimos. Hoy es un día de arrepentimiento porque los creyentes no son anónimos, son familia. Somos familia. Y hermanos, si a ustedes por el orgullo les da pena levantar la mano y pedir ayuda a algún hermano, recuerden que cuando vayan a comer les sirvan un delicioso plato de orgullo. ¿Está bien? Y cuando su matrimonio esté bien débil cómase en un precioso plato de testimonio que les va a ayudar a alimentar su matrimonio porque nunca pidieron ayuda. Somos una familia. Somos templo del Señor. Y yo les voy a hacer la última pregunta. ¿Ustedes de verdad aman esta iglesia? Porque algunos dicen, es la iglesia del pastor Javier. Yo no tengo dueño de nada. ¿Han escuchado cuando dicen, yo voy a la iglesia del pastor, yo no sé qué? Dicen, no tienen ni idea de qué es la iglesia todavía. Yo soy una persona que Dios puso acá con un don para servirlos a ustedes y sus dones para servirme a mí no más. Y si el pastor Javier Gil muere, yo les aseguro con la autoridad de la palabra que esta iglesia continúa porque le pertenece a él. No a los hombres. Ustedes son mi familia. No sé cómo decirles esto, pero les amo con todo el alma. Necesitamos amarnos de verdad. Termine el servicio hoy y conozca a alguien. Dese la pela de conocer a alguien. Y tal vez cuando se dé la pela de conocer a alguien, pastor, preciso conocí al equivocado. No, Dios está dando motivos de oración. Dios está dando preciosos motivos de oración. Estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Yo no sé cómo hacerlos. Miren, ustedes y yo somos gentes muy, muy difíciles. Miren, yo soy consciente de cuán difícil soy. Pero les necesito. Y ustedes seguramente me necesitarán a mí en alguna manera. Pero no tenemos que seguir viviendo como islas, como independientes. Eso no es vida cristiana. Eso no es iglesia. Eso es un club. Y si hay alguien aquí que Dios en su misericordia le ha mostrado que vive de esa forma y tal vez Dios te esté diciendo no vives como un creyente, hoy es un día de arrepentimiento y bienvenido a esta familia por gracia. Bienvenido a los problemas, bienvenido a los roces, bienvenido a las dificultades, bienvenido a la iglesia del Señor, que es del Señor y la sostiene por su gracia. No tienes que vivir más como un hombre o una mujer lejos de Dios y sin ley, sin esperanza. Hoy es un día de arrepentimiento. Si usted necesita oración por alguien, busca al hermano al lado y dice, mire, ore por mí por esto. A usted le va a parecer un poco tonto, pero yo sé que ustedes viajan hoy. Y ayer las noticias, Señor, permite que Jaime pueda viajar esta mañana bien, que llegue bien, porque las noticias es que están devolviendo el dinero, los tiquetes y se están cambiando las cosas, pero yo sé que ellos terminan y vienen de vacaciones, no tienen más tiempo. Señor, que llegue bien, que el vuelo salga. Yo sé que suena tonto, pero quiero que él esté bien, es mi hermano. Janet también. Si ustedes se acercan a Alex y a la hermana Luz, van a escuchar cosas terribles que están viviendo, ¿o no? Mi hijo piensa que yo soy un gruñón ahora. No quiero que piense más eso. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, mis lágrimas son de alegría, Señor. Tú eres el dueño de esta iglesia, de las ofrendas, de las misiones, del sostenimiento del pastor, de todo, Señor. Dependemos de ti y no de hombres. Señor, de verdad, permite que tu iglesia viva. Cuando dice en Corintios que si un miembro llora, todos lloran. Señor, que nos duela Janet y Alex. Te ruego, Señor, que mejores el clima de tal forma que pueda llegar mi familia amada, la familia Hoyos, con buen beneplácito a sus vacaciones. Bendíceme a mí, Señor. Yo no quiero seguir siendo un hombre irritable para mi familia. Bendice a Ale, Señor, para que sea un esposo lleno de amor y de paciencia en medio de la situación tan difícil en que en tu providencia le ha permitido vivir. No sé cuántos aquí, Señor, estén sufriendo solos, pero no tiene por qué ser así. El testimonio no sostiene a nadie, el orgullo no sostiene a nadie, es tu gracia
y necesito la gracia que le has dado a otro hermano para que me la brinde con sus dones y talentos y ore por mí. Gracias por todas las cosas buenas que les ocurren a los hermanos. Todo, bendito sea, Señor. Permítenos unirnos en oración a nuestra hermana Marta y Víctor, por Víctor y Jimena. Te doy gracias por las respuestas a las oraciones con Fernando, el hijo de Nasli. Quiera, Señor, que tú lo mantengas firme en esta nueva convicción de Fernando. Acuérdate de los hijos de Zuli, Señor, y de Antonio, porque pueden ser mis hijos también, y son mis hijos en Cristo Jesús. Pero te ruego que traigas dolor para no soltarlos de las oraciones y ver tu gloria manifestada en la conversión. Hazlos piedras vivas en esta iglesia. Te doy gracias, Señor, por el nuevo ministerio de jóvenes que está por iniciar. Bendice al hermano Víctor, a quien ha aceptado, Señor, para que cuide estas pequeñas piedras, Señor. Y Señor, todo ministerio que se establece en esta iglesia tiene el único motivo, Señor, de integrarnos. Permite que ese segundo domingo de mes que nos vemos no dé pereza, Señor, que porque es por la tarde. Haznos familia, Señor, en tu gracia. Haznos familia, Señor, y que nos cuidemos los unos de los otros. Bendice a mis hermanos, bendice sus economías, restaura más y más sus matrimonios, bendice a mi esposa. Ya sea que venga Benjamín o Abigail, te ruego, Señor, que aún desde muy temprano la levantes en temor o en temblor para tu gloria. Bendice a Juan Sebastián Hoyo, Señor, en sus nuevos deseos de aprender más de ti, Señor, y levanta un siervo para tu gloria. Bendice a Alex, que tiene el deseo de irse el otro año, nueva providencia. No se va un muchacho, se va un miembro de esta iglesia, se va una familia nuestra a prepararse para servir al Señor. Danos 5 minutos en silencio para pedirte, hazme de verdad un miembro de Cristo, un miembro de tu iglesia, y permíteme servir con todos los problemas y defectos que tienen. Porque si tú me amaste a mí estando muerto en delitos y pecados, ¿cómo no amar a mis hermanos que están en un proceso de santificación? Oremos. Amado Dios, en una ocasión llegaron tus hermanos y tu señora madre preguntando por ti, y te mandaron llamar, y tú dijiste sabiamente: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la viven. Señor, te ruego con toda mi alma que nos permitas vivir como iglesia, que nos amemos unos a otros, que rompas esas barreras entre nosotros que queremos vivir como islas. Que mi casa sea la casa de mis hermanos, que sus hijos sean mis hijos, que mis hijos sean los hijos de ellos, que mi dinero sea su dinero, que mis recursos estén a disposición de ellos. Ten misericordia de Janet. Llénala de gracia y de fe en este tiempo tan difícil. Padre, gracias por añadirme a esta iglesia. Gracias por esta iglesia. Y gracias porque es tuya. Y gracias porque me diste mucho más de 3 hermanos que tengo físicamente, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, y permítenos terminar con bien. No sin antes, Señor, rogarte especialmente por nuestro anciano Rodrigo, quien muy posiblemente va a estar a cargo de la iglesia del pastor, donde ministra el pastor Daniel. Te ruego por Rodrigo, por Blanquita y por Natalia, que le avives los dones, que le permita ser uno de los mejores predicadores para tu gloria, Señor, y que siga bendiciendo esta iglesia y que afirme su llamado de ser pastor, Señor. Padre, cuánto me gustaría quedarme orando más, pero ruego que tú escuches las peticiones de mis hermanos, escuche las peticiones de mi familia y permítenos vivir como familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria nada más, Señor. Amén.